El Pozo del Terror, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Llegamos a vivir allí a casa de mis abuelos. Mi madre se había separado de un hombre que no era mi padre y al cual ya no amaba, puesto que mi padre había muerto hacía ya muchos años, pero digo muchos años porque no lo conocí. Nos fuimos a vivir al campo donde nunca habíamos vivido. Todo allí era extraño para mí y hasta dificultoso por el ruido, no por el ruido de los autos y de la ciudad, por el ruido de los animales, de los pájaros, del agua, de esos sonidos que uno no está acostumbrado. Entre las cosas que habían allí, que me causaban asombro, también temor, había un viejo pozo de agua. El abuelo decía que todavía funcionaba, pero que ya con la red de acueducto no había necesidad de este. A mí me causaba un terror inexplicable. Algo de aquel pozo no me gustaba, tan así que en la noche me daba miedo mirar a aquel lugar. Yo tenía 12 años entonces. Aunque yo me sentía un adulto, mi madre me cuidaba bastante, más ahora que estábamos en el campo. Entre las cosas que me advertía era que no me acercara a aquel pozo. A ella algo no le gustaba, me dijo. No le quise confesar que también a mí algo me atemorizaba, más que todo porque no quería sentirme como un niño. Yo era el hombre de la casa. Una tarde llegó mi madre y me reprochó haberme acercado al pozo. Yo le dije que no lo había hecho, pero ella me mostró mi pelota de fútbol. Esta estaba al lado del pozo. La realidad es que yo ni había sacado la pelota de mis cosas. Algo extraño. Esa noche, estando en mi habitación, y aunque nunca miraba por la ventana en la noche, por temor a lo que pudiera ver afuera, pero algo de fuera me atraía. Más que todo el pozo, puedo asegurar que vi algo, un reflejo, una sombra. Algo corrió alrededor del pozo, pero no puedo asegurar qué. Me fui a dormir pensando en aquello que podía estar alrededor de aquel pozo. Me dormí pronto, cuando el viento pegando contra los árboles me despertó. Otro de los sonidos a los cuales aún no me acostumbraba. Ese silbido que da el viento al golpear contra las hojas de los árboles. Me senté en la cama con una pesadez en mi cabeza. Escuché con más atención al viento, pero ya no era solo el silbido. Era una voz. Era la voz de mi madre. Yo me llamo Alejandro. Por cariño todos me dicen Alejo, pero mi madre siempre me dice Ale. Eso era lo que escuchaba. No podía ser más que mi madre, pero ¿de dónde provenía su voz? Me paré de la cama y me quedé en completa quietud escuchando. Me llamaba de fuera. Miré por la ventana y era del pozo. Salí de casa. Algo malo le había pasado a mi madre. Abrí la puerta y sin pensar en nada fui al pozo. No sabría decir qué horas eran. Sería pasada la medianoche. A medida que me acercaba al pozo, la voz de mi madre se hacía más fuerte y real, pero también más lastimera. Yo podía ver a la distancia una cabeza que asomaba de adentro del pozo. No podía dar crédito a cómo mi madre había ido a parar allí. A pesar de que el viento silbaba con más fuerza, y ya no solo era la voz de mi madre la que escuchaba, eran varios murmullos, muchas voces, pero yo solo pensaba en mi madre. Llegué al pozo y a pesar de que ya no podía ver la cabeza de mi madre, sí podía ver su mano que salía de allí. Ayúdame, Ale, me dijo. Fui a tomar su mano cuando escuché detrás de mí la voz de mi madre llamando. Mario Alejandro, me gritó, como cuando estaba enojada. Esto me hizo reaccionar y mirar atrás. Mi madre venía de la casa hacia mí, mientras la voz del pozo me seguía llamando. Corrí a brazos de mi madre, o intenté correr, porque el viento que antes era apacible se volvió un huracán que me impedía dar un paso. Ya no eran los murmullos del viento, eran risas diabólicas, risas que te hacían erizar la piel. Sentías un frío y un cosquilleo en tus espaldas. Mi madre seguía gritando y yo intentando ir donde ella. De un momento a otro sentí un calor insoportable que me envolvió. Miré a todos lados, sentía como si me estuviera consumiendo el fuego. No recuerdo más. Al día siguiente desperté en la cama de mi madre. Un médico estaba al lado
Decía que solo había estado sonámbulo y que al mi madre despertarme me desmayé. Los cambios que había tenido en mi vida me los habían producido. Por lo demás, estaba muy bien. Después de que el médico se fue, le conté todo a mi madre. Ya no quería sentirme grande. Cuando me paré de la cama esa noche, yo estoy seguro que estaba despierto. Mi madre sabía que no mentiría con algo así. También le dije lo de la pelota de fútbol. Hablamos con los abuelos y estos dijeron que nunca habían pasado o visto algo raro con el pozo, pero por cuidado lo evitaríamos. 2 noches más dormí con mi madre. A la tercera, ella y los abuelos me dijeron que ya estaba grande para dormir con mi madre. Esa noche volví a mi habitación solo. En esos 2 días, varias de mis cosas aparecían al lado del pozo. El abuelo siempre era quien los traía. Nadie más de nosotros se acercaba allí. Esa noche que estaba solo en mi habitación, me cubrí por completo con mi cobija. Aunque antes me sentía un hombre adulto, allí solo en mi cuarto me sentí un niño. Me cubrí e intenté dormir, y a fe que lo hice muy pronto. De un momento a otro sentí un cansancio inexplicable. Me dormí. De nuevo me despertó el sonido del viento, pero no era silbido, no eran los murmullos, eran esas risas diabólicas las que se escuchaban, no solo afuera de los árboles, en toda la casa. Estos estaban por todas partes, mientras afuera se escuchaba la voz de mi madre y mis abuelos pidiendo ayuda. Me senté en la cama, y como un resorte me paré y corrí a ayudar a mi familia. Cuando iba pasando la sala, todas las luces se encendieron. Allí estaba mi madre y mis abuelos. En realidad era sonámbulo, dijeron. Me volvieron a llevar a la cama. Al día siguiente el abuelo hizo demoler y tapar el hueco donde estaba el pozo. Después de esto no volví a sentir nada, ni siquiera despertar en las noches. Yo estoy seguro que al ir al pozo estaba despierto. Mis abuelos dicen que yo mismo era quien llevaba mis cosas allí. Antes de que dijera que oía las voces, yo sé que allí había algo malvado que me quería llevar con él. Y mi madre, a pesar que me vio esa primera noche y no vio ni escuchó nada, me cree también. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu pulgar arriba y un lindo comentario. Si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. La hermosa hechicera. En la época colonial, vivía en Iguala, en el estado de Guerrero, una hermosa joven mulata de 25 años, llamada Antonia. Una mujer extremadamente bella, de cabello largo, rizado y oscuro, como hebras de la noche. Piel morena, como la de una pantera, y unos hechizantes ojos verdes, delgada y de gran porte. La mujer más hermosa de Iguala. Cualidades que le hicieron tener muchos pretendientes, pero ella los rechazaba a pesar de que la colmaban de grandes regalos. No tenía intenciones de casarse con nadie. Era una mujer buena, caritativa y que ayudaba a las personas más pobres de la región. Practicaba la brujería, pero no magia negra. Hacía pociones, hierbas medicinales y remedios para la gente pobre de la región que no podía pagar por las medicinas. Atendía a la gente en su casita del bosque. Con lo poco que ganaba por sus servicios, ayudaba a los desposeídos. Tiempo después llegó a Iguala un caballero noble proveniente de España, llamado Joaquín, muy acaudalado y apuesto. Antonia, que paseaba por el pueblo, se encontró con Joaquín. El caballero, al verla, quedó impresionado con su belleza tan inusual. Joaquín la pretendía y ella quedó perdidamente enamorada de él. Creía que era el hombre perfecto y que por fin se casaría. Pasaron por lo menos 2 años y Antonia estaba desesperada por saber cuándo se casarían. Pero Joaquín de alguna manera ya no estaba tan entusiasmado con ella. Joaquín le dijo a Antonia que se tenía que ausentar para atender unos negocios. Ella lo esperó por menos de 25 días y no volvió a saber nada de él. Antonia lo buscó desesperada por el pueblo, pero no lo encontró. Una mujer que la conocía le dijo que Joaquín se estaba casando con otra mujer en una iglesia en un pueblo cercano, pero pensaba que tal vez no era su amado. Pero cuando llegó a la iglesia, en efecto,
Joaquín salía de la mano con una hermosa mujer noble llamada Sara, quien en realidad era prometida de él, proveniente de España. Antonia le recriminó a Joaquín: ¿quién es ella? Yo soy tu mujer, yo debería estar en su lugar, debería casarme contigo. Joaquín jaló del brazo a Antonia y la sacó del lugar. Ya afuera le dijo: ¿pensaste que en realidad me casaría contigo? Mírate, no eres más que una infeliz pueblerina, una negra. Nuestras razas no deben mezclarse. Sería una deshonra para mi familia. Esta eres la mujer que amo, una noble como yo. No le llegas ni a los talones. Solo me divertí contigo. Ahora vete y no me vuelvas a buscar. Antonia se fue llorando desconsolada, pero no sin antes amenazar a Joaquín. Te vas a arrepentir por esto. Nunca vas a ser feliz. Joaquín regresó a casarse con Sara. Antonia se hundió en una profunda tristeza. Ya no salía de su casa ni atendía a la gente. Por su parte, Joaquín estaba feliz con Sara. Compraron una enorme hacienda con sembradíos y ganado. Pasaron unos meses y Sara quedó embarazada. Dio a luz a un hermoso niño al que le pusieron por nombre Sebastián. Se convirtió en la alegría de sus padres. Cada gesto, cada sonrisa era motivo de celebración para sus amorosos padres. Pero toda esa felicidad estaba por convertirse en profunda tristeza. Antonia preparaba su venganza en contra de aquel mal hombre. Ahora conjuró a Satanás para ayudarla a destruirlo. El demonio le otorgó su poder para consumar su venganza. Todo el amor que sentía por él ahora era un profundo odio y desprecio. En la hacienda de Joaquín se celebraba el 8º cumpleaños de Sebastián. Su padre le regaló un hermoso corcel y le enseñó a montar en el campo. Pero Antonia se introdujo en la hacienda y se escondió entre los arbustos. Esperó hasta que tuvo al caballo y al niño a su alcance. Se transformó en una loba y asustó al caballo saltando enfrente del animal, haciéndolo correr. El niño resbaló y una de sus piernas quedó atorada entre las riendas. El animal lo arrastró varios metros hasta unos espinosos rosales. Sus asustados padres trataron de detenerlo y lo consiguieron, pero ya era tarde. El niño quedó destrozado en medio de los rosales. Su cuerpo fracturado y su carita antes hermosa era solo una pulpa sanguinolenta. Joaquín y Sara quedaron desconsolados. Enterraron y velaron al pequeño, pero las tragedias continuaron en la familia. Al poco tiempo, Sara volvió a quedar embarazada y dio a luz a unos gemelitos, Santiago y Emiliano. Pero uno de ellos, Emiliano, murió al año, víctima de la tuberculosis. El otro niño, Santiago, llegó hasta los 5 años, pero también murió. Antonia esta vez se transformó en una venenosa víbora. Asesinó al niño que jugaba en el jardín y lo mordió. El pequeño murió víctima del veneno. Nuevamente una muerte en la familia. En pocos años, Sara volvió a dar a luz, esta vez a una niña llamada Sara, como ella. Sarita llegó hasta los 10 años y Joaquín y Sara pensaron que sus sufrimientos habían terminado. Pero no era así. Mientras jugaba en la parte de arriba de la casa de la hacienda, entró una ave negra parecida a un sopilote por una ventana y asustó a la niña. Esta resbaló y cayó de las escaleras golpeándose la cabeza. Pero todavía no terminaban las desgracias para Joaquín. Una peste acabó con su ganado y los pastos y árboles de sus tierras se secaron. Sus peones renunciaron y perdió su fortuna. Cuando Sara y Joaquín sobrepasaban los 50 años, volvieron a convertirse en padres. Pero Sara no soportó el parto de una niña. La pequeña murió a las pocas horas de nacer y Sara murió desangrada. Joaquín estaba arruinado y se convirtió en un pordiosero. Una tarde Antonia, que también era una mujer de unos 50 años, paseaba las calles de Iguala, pero seguía siendo una mujer bellísima, como si los años no pasaran por ella. Ya no era una humilde pueblerina, sino una dama de alta sociedad. Se casó varias veces, pero por alguna extraña razón sus esposos morían, y ella heredaba sus fortunas, convirtiéndose en la mujer más poderosa de la región.
Al encontrarse con Joaquín, le dijo: ¿te acuerdas de mí, Joaquín? Soy Antonia, la infeliz pueblerina negra que despreciaste. Ahora soy una dama de alta sociedad. Tú no eres más que una piltrafa, un despojo. Te dije que me vengaría por haberme despreciado y lo cumplí. ¿De qué me hablas, negra infeliz?, contestó Joaquín. Que yo causé la desgracia tuya y de tu familia. Con la ayuda de mi señor Satanás, yo maté a tus hijos, a Sebastián convertida en loba. Yo introducí la tuberculosis. Yo era esa víbora y el sopilote. Yo maté a tu esposa y a tu hija recién nacida. Yo maté a tu ganado con la peste y desaté la sequía en tus tierras. Yo causé tu ruina y ni sabes cuánto disfruto tu desgracia. Adiós, miserable. Joaquín corrió a denunciar a Antonia con el Santo Oficio por todo lo que le había hecho. Las autoridades fueron a la casa de la bruja para enjuiciarla y quemarla en la hoguera, pero ya era tarde. Antonia ya se había esfumado sin dejar rastro. Joaquín, al no soportar tanta tragedia, se suicidó ahorcándose. De Antonia no se volvió a saber nada. Ánimas, escrito y adaptado por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Soy Juliana. Nunca he escrito nada de ninguna situación, y menos de este tema, pero hoy lo hago, porque mi amigo me convenció de contar mi historia. Hoy tengo 23 años, pero en aquel entonces había cumplido los 18 y había entrado en franca rebeldía con mi madre. Le decía que ya era mayor de edad y podía hacer lo que se me diera la gana. Mi familia ha sido muy tradicional y creyente, así que hay horas para las comidas, para estar en casa en la noche y por supuesto para la oración. Mi madre lloraba con mi actitud y mi rebeldía. Mi padre, un poco más calmado, decía que me dejara, que la vida tarde que temprano me enseñaría que lo que hacía estaba mal. Mi madre seguía sufriendo, en ocasiones se enojaba, en otras intentaba convencerme con palabras. Más aún, que yo había empezado a llegar tarde de la noche a casa, y aunque vivimos en la ciudad, mi casa queda a las afueras, así que había que caminar por entre unos árboles, un sendero muy hermoso en el día por la naturaleza, pero tenebroso en la noche por la oscuridad. Mi madre se preocupaba y decía que siempre rezaba a las ánimas benditas para que me protegieran. En casa eran muy devotos de las ánimas, tanto mi madre como mi padre. En las noches después de la oración, siempre dedicaban un momento para las ánimas, ya fuera para pedirles algún favor o para agradecerle alguno recibido. La verdad, yo no creía mucho en eso de las ánimas. No podía creer que alguien que esté muerto pueda darte algo, mucho menos protegerte. Mi madre estaba convencida que ellas me protegían. Ella decía que ese pequeño bosque, aunque no era más que unos cuantos árboles, podría ser muy peligroso. Lo que mi madre no sabía era que yo ya tenía a mi enamorado, Luis, y este siempre me acompañaba hasta la puerta de la casa. ¿Qué podía yo temer si mi amado siempre iba conmigo? Pero una noche, ya tarde, discutí con Luis. Él hablaba de la prueba de amor, y la verdad, aunque yo lo amaba, no me sentía preparada para dar ese paso. Así que cuando entramos en el bosque, él quiso tomarme a la fuerza. Yo le respondí con una cachetada que le dejó mi mano marcada en su cara. Me gritó una gran cantidad de improperios y me dejó allí en medio de la oscuridad. Nunca antes había pensado lo oscuro y tenebroso que era aquel lugar, pero como no había de otra, seguí camino a casa. ¿Qué me podría pasar? Pero después de dar unos pasos, vi dos sombras al lado de un árbol. Fumaban marihuana. Lo supe por el olor. Desde el lugar que estaban, debieron ver todo lo sucedido. Dudé entre seguir o devolverme. Opté por esto último, porque vi cuando uno de ellos sacó una navaja de su pantalón. La hoja del arma brilló en la oscuridad. En esos momentos ellos no me dijeron nada, pero ¿para qué iban a necesitar una navaja? Así que di media vuelta y caminé rápido. No sabía para dónde iba, pero no pasaría por el lado de aquellos tipos. Cuando vieron que me devolví, corrieron tras de mí. Me gritaban: ¿dónde vas, zorra? No quisiste con tu novio, pero nosotros sí te vamos a obligar. Yo corría a lo que más daba mis piernas, pero ellos estaban encima.
me iban a atrapar. Cuando ya estaba perdida y sentía unas manos sobre mi hombro, los dos se frenaron en seco y, por increíble que parezca, se santiguaron y se devolvieron por donde venían corriendo. Algo que yo no veía los asustó mucho. Más que un pequeño susto, era terror, porque al tenerlo tan cerca pude ver sus caras desencajadas de miedo. Yo llegué a donde empieza el bosque o termina, según del lado que viniera. Alcancé a Luis. Pensando que yo había cambiado de opinión, sonrió con malicia y felicidad, pero en un momento vi que se persignó. Me dijo, ¿quiénes eran todas esas personas que venían conmigo? No le respondí. Uno, porque estaba enojada, y dos, porque no le entendí de qué hablaba. Sí, me dijo, contigo venían unas 20 personas, todas vestidas de blanco, parecían fantasmas. Nada, le respondí. Seguí para la ciudad. Nada, tenía que hablar con él. Cuando vio que seguía enojada, me insultó y siguió su camino. Yo no sabía dónde ir, así que al pasar por una iglesia pequeña, una que antes nunca había visto, entré. Quería pedirle a Dios que me protegiera. La iglesia estaba sola. Una pequeña bombilla alumbraba en lo alto del techo. Unas 6 velas iluminaban algunos santos. Estando allí de rodillas, recordé que mi madre siempre me decía, pídele a las ánimas del purgatorio, estas siempre te protegerán. Así que recité esta oración. Ánimas del purgatorio, quien las pudiera aliviar. Yo misma daba la respuesta. Que Dios las saque de pena y las lleve a descansar. Pero a la tercera ocasión que decía la primera frase, un coro de voces me respondió en la iglesia. No miré para atrás. Pensé que se había llenado el lugar, así que recité la frase varias veces mientras la iglesia respondía en coro. Cuando terminé, recé también un Padre Nuestro con toda la concurrencia. El lugar en verdad estaba lleno de personas. Terminé la oración y me persigné. También las personas se escuchaban cuando lo hicieron. Al terminar volteé para agradecerles la compañía en la oración, pero me quedé de una sola pieza. En la pequeña iglesia no había nadie. Estaba sola, como cuando entré. Me quedé sola y pensativa. ¿Qué podía haber sido aquello? Cuando vi aparecer un viejo sacerdote, calvo, pequeño y muy sonriente, me dijo, ¿qué te pasa, hija? Parece que hubieras visto un fantasma. Le conté lo que me había acabado de suceder. Me sonrió y me abrazó. Su mano era fría, muy fría a pesar del calor que había dentro de la iglesia. Me dijo, no te preocupes, son las ánimas del purgatorio. Ellas no solo te protegen, sino que te acompañan en oración y mucho más si es para ellas. Vete a casa, recalcó. Ellas te acompañarán y no tendrás ningún peligro. No entendí por qué él sabía que debía irme a casa, ni mucho menos porque estas palabras me dieron valor. Sabía que en verdad nada me pasaría. Antes de irme le pregunté al sacerdote por qué aquella iglesia estaba abierta tan tarde de la noche. Ya era más de medianoche. Me dijo que precisamente esa era la capilla de las ánimas del purgatorio y permanece abierta día y noche porque las ánimas no diferencian entre luz y oscuridad y siempre te protegen. Me santigué y me fui a casa. Él se quedó allí, despidiéndome con la mano. Cuando llegué a casa, le conté a mi madre todo, incluido lo de Luis. No quería volver a mentirle. Me dijo que efectivamente fueron las ánimas del purgatorio las que me protegieron, incluido el sacerdote. Le pregunté qué quería decir con eso. Me dijo que aquella capilla no tiene sacerdote. Solo cada día envían uno de la gran catedral a hacer una misa por las ánimas. El que yo vi fue el último que hubo en la capilla. Murió haciendo la misa. Es la única capilla que permanece abierta día y noche y nunca se roban nada, porque cada que algún ladrón quiere entrar, ve que la capilla está llena de personas. Lo que no saben es que son las ánimas del purgatorio. Desde aquel día cambié con mis padres, cumplo las reglas de casa y siempre salgo con el permiso de ellos. A Luis nunca le volví a dirigir ni el saludo. A las ánimas les sigo rezando y pidiendo que me protejan, pero espero no verlas ni oírlas nunca. No es bueno saber que estás interactuando con alguien que ya está muerto. ¿Recuerdas? El nuevo brujo.
escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Estas son dos historias en una, pero estaban unidas la una con la otra. Aún estaba yo en la escuela cuando llegó a vivir enseguida a una casa de mi padre, un hombre llamado Antonio, pero todos le decían Antonio Tabaco, por su peculiaridad de tener siempre un tabaco entre sus labios. Aunque no era de por allí y nadie lo conocía, pronto se fue haciendo famoso porque su brujería era poderosa e infalible. Podía acabar con cosechas o hacer que éstas germinaran, hacer que llegara la lluvia o la sequía según los deseos del cliente. Sanaba el ganado a la distancia, tan solo con un conjuro. Leía el tabaco, el chocolate y fotos. El gran brujo, empezaron a llamarlo algunos. Allí iban muchas mujeres feas, viejas, jóvenes y bonitas, todas en busca de amor o para que les quitara a sus esposos, los bebedores o los agresivos. Se empezó a decir que el brujo utilizaba su fama para seducir a las mujeres más bonitas. Cuando se encerraba con ellas, no era para hacerles ningún trabajo, era para llevarlas a la cama, así que muchos hombres estaban celosos y a la vez preocupados, pues sabiendo de sus poderes era difícil enfrentarlo. Un domingo Catalina fue a consultar al brujo. Quería que éste le dijera si su esposo le era infiel. Como siempre, éste se encerró con la joven esposa en una habitación. De allí salía humo, un humo con un olor peculiar a mentol, pero también salían gemidos de placer. Como Catalina vivía tan cerca, algún vecino corrió y le llevó el suceso a su esposo. Este se vino con revólver en mano y con 3 tiros al aire hizo salir al brujo y a su cliente. Ambos salieron en prendas menores. El brujo alegaba que le estaba sacando las malas sales, pero el esposo de Catalina no se llamaba a explicaciones. Lo amenazó con el revólver y le exigió irse de inmediato del lugar. Así fue que el brujo, sin mediar más palabras, empacó lo poco que pudo y huyó del lugar. Esa misma noche, Catalina desapareció en la noche, llevándose unas pocas pertenencias. Algunos dicen que huyó tras el brujo, otros dicen que la vergüenza no le permitía estar más por allí. Al esposo de Catalina lo encontraron muerto en la entrada de su casa. Se cree que al amanecer, buscando a su esposa huida, una abeja entró en su garganta y dejó su aguijón allí. El hombre murió ahogado por la hinchazón de la picadura. Nadie podrá saber bien cómo pasó, pero muchos pobladores aseguran que fue el brujo que vino en forma de abeja y lo mató. Allí entra la segunda historia. Arnulfo era el ayudante de Toño. Era un joven retraído. Muchos dirían que tonto. Hasta el propio Toño decía que no se le podía mandar a hacer encomiendas muy complicadas porque las olvidaba. Pero Arnulfo llegó una tarde a la casa que pertenecía a su jefe Toño. La cercó con alambres por todos lados y llevó 2 perros negros inmensos y abrió de nuevo el trabajo del brujo. Al principio nadie quería ir allí. Sabían que Arnulfo no era normal, pero con los días se fue ganando a las personas, no solo de la vereda, también de toda la región. Del pueblo y de pueblos contiguos, se decían que tenía más poder que Toño. Algunos decían que este último fue quien le enseñó, otros que era el mismo Toño que había tomado el cuerpo de Arnulfo. Quienes lo consultaron decían que era un hombre completamente diferente. En la noche dicen que lo sentían correr por los cultivos dando carcajadas. Se sabía que era él por su risa peculiar. También dicen que por donde pasaba secaba los cultivos. Muchos temían pasar por el frente de su casa en las noches, no solo porque se escuchaban oraciones y voces extrañas, también porque los 2 perros, que ya de por sí en el día eran atemorizantes, en la noche eran 2 fieras con los ojos como fuego, y por su boca salía una babasa que más parecía lava de un volcán ardiente. Siempre parecían estar furiosos. Fuera de día o de noche, solo se calmaban cuando Arnulfo les daba un pequeño silbido. Dicen que aquel nuevo brujo estaba haciendo una fortuna con su magia o brujería. Al principio las colas eran importantes, después debió empezar a dar citas con más de 2 meses de antelación. Ahora entra a esta historia mi familia, más que nada mi padre. Mi familia tenía una casa para alquiler, contigua a la del nuevo brujo, pero hacía un tiempo estaba sola, ya que ningún viviente se quedaba allí.
algunos por lo que se escuchaba en la casa del brujo en las noches, otros simplemente se aburrían por cualquier pequeñez. Mi padre, cada que se iba un inquilino, la organizaba de nuevo, la pintaba, volvía a sembrar jardín, ya que este pronto se secaba. Un domingo que estábamos mis padres y yo en el pueblo comprando los víveres para la semana, se nos acercó una mujer que decían que era loca y vivía de la caridad de las personas. Eugenia se llamaba. Se vestía de harapos y olía mal. Esta llamó a mi padre aparte y le dijo que el vecino estaba interesado en que le vendiera la casa, para él hacer más grande su negocio. Por eso todos los inquilinos se aburrían, porque le habían puesto tierra de cementerio en varias partes de la casa y le habían hecho un conjuro de magia negra. Mi padre se quedó pensativo, a pesar que él sabía lo que pasaba con el brujo. No creía en esas cosas, mas sin entender, le preguntó a la anciana qué podía hacer para combatir aquel mal. Lo primero que debía hacer era encontrar la tierra de cementerio. Esta debía estar a los alrededores de la casa, en 4 puntos distantes. Después de encontrarla, debía devolverla al cementerio. Después debía enfrentarlo cara a cara. Para esto necesitaba llevar el cordón de San Benito amarrado a la cintura. Este debía estar previamente bendecido con agua bendita. También debía conseguir un ramo de los que se usan en Semana Santa y quemarlo alrededor de la casa. Necesitaba un arma cortopunzante, preferiblemente un puñal de plata. Este también debe ir bañado de agua bendita. No se preocupe por lo que necesita. El sacerdote le conseguirá el cordón y el puñal. Debía decirle que la blanca lo había mandado. El sacerdote sabría de qué hablaba. Cuando ya esté listo, busca la manera de entrar en la casa del brujo y cuando lo tenga de frente, le exigirás dejar la región y no volver nunca más. Con el puñal en alto, le dirá que de no ser así, por el poder de Cristo le arrancará el corazón. No se preocupe, le dijo a mi padre, mientras haga las cosas al pie de la letra, nada podrá hacerle. Fue así que mi padre, sin entender nada de brujería, se fue a enfrentar a un gran brujo. Efectivamente encontró la tierra en bolsitas de cuero. La mujer así lo había explicado. Era piel de muerto. En la tarde la llevó al cementerio y en la noche por el muro que daba a la casa del brujo. Saltó a la casa. Resuelto pero con el corazón en la mano, lleno de temor. Cuando los 2 perros lo vieron, le ladraban con rabia, pero se mantenían a distancia. Después diría mi padre que aquellos no eran perros comunes, no solo por su tamaño y color completamente negros. Sus ojos eran fuego y sus dientes parecían espadas. Su babasa olía a azufre. Arnulfo salió al escuchar que sus perros no se calmaban con su silbido. Al ver a mi padre, retrocedió unos pasos. «No podrás conmigo», le gritó. Mi padre le dijo en voz calmada pero temblorosa, porque aquel no era el Arnulfo que él conocía. Aquel era un ser oscuro, no parecía un hombre, más parecía una sombra, un humo negro. Mi padre le exigió con el puñal de frente que debía irse de la región. Aquello dio una carcajada y se desvaneció en el viento. Solo un tabaco quedó al lado de mi padre. Cuando escuchó el gemir de los 2 perros que estaban a un lado, mi padre miró con rapidez. No quería ser atacado por aquella fiera. Lo que vio lo causó más terror de todo lo que vivió esa noche. Donde antes estaban los perros, estaban los cuerpos sin vida y desnudos de Arnulfo y Catalina. Mi padre llamó a un inspector policial que vivía cerca para que se encargara. Esta y medicina legal no podían dar una explicación a estas muertes. Aquellos cuerpos, a pesar de no estar en estado de descomposición, llevaban más de 2 meses muertos. Mi padre alquiló de nuevo la casa. Ya llevan como 3 meses los nuevos inquilinos y están felices. Un domingo nos fuimos donde Eugenia a darle las gracias por su favor. Pero esta no nos habló. Parecía que ni nos reconocía. Era la loca de siempre. Le dimos unas galletas para que comiera y un billete, el cual vimos cuando lo tiró a la basura. Fuimos donde el sacerdote a preguntarle por aquello y nos aseguró que el puñal y los artículos que le pidió mi padre hacía más de 2 meses los tenía. Una mujer vestida de azul se los había dejado con la recomendación de entregárselos a quien dijera, la blanca. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones
Guerra contra las brujas, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. En aquel entonces, se hizo muy recurrente hablar de las brujas, de su poder y del terror que podían causar. Los alcaldes desde los estrados públicos llamaban al pueblo a denunciarlas. Los sacerdotes desde los altares llamaban a quemarlas. Fue así que mi pequeño y olvidado pueblo se volvió en un rincón infestado de brujas, según decía la Santa Inquisición. Doña Telvina, Doña Magnolia, la joven Margarita y otras que no recuerdo fueron quemadas en la hoguera. Sus propiedades pasaron a ser parte de la Inquisición o la Iglesia. Algún porcentaje al alcalde de turno. Mucho se hablaba de brujas y sus maldades, pero la verdad es que en el pueblo nunca se había visto algo que se pudiera relacionar con la brujería. Mi madre y yo vivíamos solas, ya que mi padre embarazó a mi madre y la abandonó. Mi madre era una mujer mayor para ser madre. Yo había llegado a una edad tardía, a pesar del abandono de mi padre. Mi madre me amaba con toda su alma. Mi anciana madre iba todos los domingos a la iglesia y pedía porque las lluvias no abandonaran los cultivos de plantas aromáticas que era su fuerte, las que vendía los fines de semana en el pueblo. Estábamos en misa cuando una mujer me dijo que me corriera de su lado, que yo olía mal. Mi madre, enfurecida como nunca antes la vi, le dijo que jamás volviera a tratar así a su hija o tendría problemas. Resultó que la mujer era una hermana de la esposa del alcalde y se creía de mejor familia. Así que se generó una discusión en plena iglesia. Entre estas y aquellas salió la palabra bruja. Todos empezaron a decir bruja, bruja, y a señalar a mi madre. Yo tenía 15 años recién cumplidos, pero tenía muy presente que cuando la palabra bruja salía a colación, habría problemas. Mi madre como que no entendía la magnitud del problema, porque seguía en su discusión acalorada, diciendo que por su hija era capaz de matar. Yo la tomé de la mano y salí corriendo con ella de allí. Yo sabía que estábamos en problemas. Mi madre no entendía lo que pasaba, pero se dejó llevar de mí. En casa le expliqué todo. La habían tildado de bruja y eso traería consecuencias. Ella entendió que era la realidad. Así fue que en la noche vimos aparecer abajo una multitud con antorchas. Venían gritando, muerte a las brujas. Mi madre agarró unas cuantas cosas y corrimos al bosque. Allí no habría salvación, ni voz que nos escuchara si nos quedábamos. Fuimos a dar a una gran caverna que yo no conocía, pero al parecer mi madre sí, porque me llevó muy segura allí. Era bastante espaciosa y muy escondida en las profundidades del bosque. Al día siguiente miramos por los alrededores de nuestra casa. La habían quemado. Al parecer creían que nosotras estábamos dentro. No quedaba nada, ni de la casa ni de los cultivos. Estábamos abandonadas y en peligro. Nuestra única ventaja era que creían que estábamos muertas. Nos quedamos allí. Yo bajaba oculta con andrajos al pueblo para poder conseguir algo de comida. Me la robaba, ya que no teníamos con qué pagarla. Pero una vez me descubrieron y me quitaron con lo que me cubría. Me gritaron bruja. Como pude logré escaparme y huí al bosque. Algunos hombres llegaron hasta cierto punto, pero sabían que en el bosque no podrían andar fácilmente conmigo. Se regresaron. Le conté a mi madre lo sucedido. Ella me aseguró que nos buscarían. Nuestras tierras pertenecían ahora a la iglesia y si seguíamos vivas, en cualquier momento las reclamaríamos y eso ellos no lo iban a permitir. Le pregunté a mi madre qué íbamos a hacer. Ella me respondió que lo único que nos podría salvar era aquello de lo que nos acusaban. No le entendí. ¿Qué me quería decir? Esa noche me hizo acostar temprano. La caverna, a pesar de estar en medio del bosque, era un lugar acogedor y cálido. No sé qué me dio ella, en un té que me tomé al acostarme, porque muy pronto me quedé dormida. Eran casi la medianoche cuando desperté, cubierta con mi manta.
Veo a mi madre desnuda, toda cubierta, como de una crema viscosa y verde. La escuchaba decir oraciones, palabras que yo no entendía, en un idioma que jamás había escuchado. Llamaba y pedía o aclamaba. Lo digo por su tono de voz. No podía entender qué era. De un momento a otro, un viento helado cubrió la caverna. Las llamas que nos alumbraban amenazaban con apagarse. Pero de un momento a otro esa llama se hizo tan grande que parecía que fuera a quemar todo dentro. En esa llama se veía una figura, la figura de un hombre. Se le veía bien su cara, su boca, sus ojos se diferenciaban, bien su sonrisa, una sonrisa malvada. Mi madre seguía hablando en ese idioma que yo no entendía. De un momento a otro, aquel se transformado en fuego, dio una risotada tan tenebrosa que la caverna vibraba y hacía que mis vellos se pusieran de punta. Me tapé con la manta. No quería saber qué era eso o lo que podría hacerle a mi madre y a mí. Rezaba todo lo que sabía. De un momento a otro todo volvió a quedar en completa calma. Después de mucho rato, logré volver a levantar mi manta y mirar a ver dónde estaba mi madre. Ella estaba en su lado, durmiendo tranquila. Su respiración era apaciguada. La noche que vi aquello, los hombres y sus perros nos buscaron por el bosque y no pudieron dar con nosotras. Pero mi madre dijo que volverían, pero que ella ya estaba preparada. A la siguiente noche volvió y me dio té. Yo sabía que esto era para que me durmiera, así que en un descuido lo tiré y me hice la que dormía. A eso de las 8 de la noche, mi madre se paró de su sitio donde dormía y empezó unas oraciones. Oraciones hechas en ese idioma que yo no entendía. De un momento a otro pude ver que se quedó dormida en el punto donde estaba, casi como si estuviera en cuclillas. Pero para mayor asombro, después de que ella se durmió, de su cuerpo salió una especie de humo gris o una sombra. No lo sé definir. No sé por qué me puse en pie. Aquello que veía me asombraba, me aterrorizaba, pero también me causaba curiosidad. Esto, lo que fuera, salió de la caverna y tomó camino bosque abajo. Tengo que confesar que no sé por qué lo hice, pero lo seguí en medio de la oscuridad. Seguí aquello que había salido de dentro de mi madre. Subiendo el bosque, se escuchaban los hombres con sus perros, su risa malvada, la risa que da la búsqueda de la muerte. Cuando aquello estaba cerca de los hombres, dio una risotada tan endemoniada que yo caí al suelo de rodillas. Aquello no era mi madre, aquello era el demonio. También los hombres se quedaron en silencio. Ese humo gris cubrió todo el bosque. Se hizo tan grande que parecía una nube de esas negras cuando va a llover. La risa se escuchaba en todo el bosque. Los árboles se mecían. El viento silbaba por entre las ramas. El huracán era insoportable. Los árboles parecían que se fueran a arrancar de raíz. Los hombres gritaban y lloraban. Se sentían correr. Los perros aullar. Los perros chillar. Aquello era el demonio. Aquello, en verdad, era cosa del mal. Los hombres huyeron de nuevo al poblado porque se habían encontrado con aquello que yo no sabía explicar qué era. La noche volvió a la normalidad y el humo tomó de nuevo camino a la caverna. Yo salí detrás de eso. Cuando llegó, volví al cuerpo de mi madre y sentí de nuevo su respiración calmada y tranquila. El día siguiente fue un día normal. Salir al bosque a buscar leña y algunas bellotas para poder comer. En la noche fue todo igual. Mi madre me da el té y yo me hago la dormida. Mi madre vuelve y entra en oración o lo que fuera y pronto se queda dormida o en trance. Aquello vuelve a salir de su cuerpo. Ese humo, esa sombra, esa niebla. No tengo cómo explicarlo. De nuevo la seguí o seguí aquello que salió de ella. Ya eran más hombres. Venían armados con picos, palas, cruces y libros de oraciones. Estaban cerca de la caverna. Aquello ya no solo cubrió el cielo, cubrió por completo el bosque. Todo se hizo oscuro, más oscuro que una noche normal.
Parecía como si la oscuridad fuera tan densa que se pudiera cortar con un cuchillo. Se escuchó en todos los rincones del bosque la risotada, tan tenebrosa que yo misma debía taparme los oídos. Me acurruqué al lado de un árbol y me quedé allí. El bosque se volvió una tormenta, pero no era lluvia, era de unas partículas pequeñas. Los árboles iban y volvían, amenazaban con caerse. Los hombres corrían de un lado para el otro. Yo no entendía el porqué, pero no podía ver el camino. Se chocaban entre ellos, como si ellos mismos no se pudieran ver. Eso era una cosa de locos. Era un caos inexplicable. En una de esas, uno de estos hombres fue a dar al lugar donde yo estaba escondida. A pesar del susto que se le veía en sus ojos, gritó: «¡Aquí está la bruja!». Sentí algunos pasos correr a donde yo estaba. Él me amenazaba con un pico. Yo sabía que estaba perdida, pero a mi lado apareció aquella sombra. Debo confesar que mi miedo era peor que el de aquel hombre. Más aún, que aquella sombra era mi madre. Sus rasgos físicos eran muy diferentes y desfigurados, pero era ella. El hombre al verla se santiguó e intentó correr, pero mi madre, o lo que fuera, le puso su mano en el hombro y este cayó al suelo. Aquello me habló y me dijo: «Ve a la caverna ya». La voz era la de mi madre, pero sonaba extraña y cavernosa. En el bosque se hizo una claridad que me dejaba ver con nitidez el camino. Corrí a la caverna. Desde lejos escuché cuánto decían: «Está muerto, lo mató la bruja». No sé cuándo llegó aquello al cuerpo de mi madre, pero ella en la mañana me dijo que esto que había visto era lo que los hombres le temían, a lo que la habían obligado. Si era por defenderme, se aliaría hasta con el demonio. Así fue que seguimos nuestras vidas. En ocasiones intentaban buscarnos para matarnos. Nos enteramos que el bosque lo llamaban el bosque de la bruja. Ella iba al pueblo y robaba comida. No sé si lo hacía ella o lo que había dentro. Unos años después murió tranquila en su lecho. Me dijo que ya era justo que volviera al pueblo y reclamara nuestra propiedad. Ya nadie se acordaría de mí. Ya era toda una mujer. Así lo hice y viví en aquel pueblo hasta mi vejez. La Inquisición terminó. Las brujas se olvidaron, pero las personas del poblado le siguen temiendo al bosque donde vive la bruja. Recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dejando un like, un bonito comentario y compartir este video con un amigo. En la descripción de este video está la dirección de correo electrónico al cual puedes enviar tu relato. Llegó con la lluvia, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Fue un día como cualquier otro, soleado y agradable. No se preveía lluvia. Mi madre fue la única que en la tarde dijo que algo no le gustaba en el ambiente. Mi padre le dijo que dejara de ser ave de mal agüero. Mi madre le respondió que solo era una sensación extraña y no era culpa de ella sentirse así. En casa mi madre era creyente tanto de la religión católica como de las buenas y malas energías. Mi padre, por el contrario, podríamos decir que era ateo, pero a él no le gustaba que lo catalogaran así. A eso de las 7 de la noche empezó una suave lluvia. La verdad nos agradaba para que refrescara el jardín, pero sabíamos que no estábamos en épocas de lluvia, entonces sería algo pasajero. Igual, cuando empezó la lluvia, mi padre entró 2 perros labradores que teníamos fuera, mientras mi madre organizó una penca de sábila que tenía colgada tras la puerta y enderezó el crucifijo que había en la sala. Mi padre la miró con cara de pocos amigos, pero no dijo nada. La lluvia seguía siendo suave pero constante. Un silbido se escuchaba afuera, pero no era el viento, ya que mi padre tenía varios sonajeros de viento fuera y ninguno sonaba. Los 2 perros empezaron a gemir y a chillar. Corrían bajo el mueble donde estaba mi padre. Estaban muertos del miedo, algo que nunca antes había pasado. Mi madre se santiguó y se sentó al lado de mi padre. Yo en medio de ellos. Algo fuera seguía silbando, como si fuera el viento. Los 2 perros gemían, estaban aterrorizados. Algo corrió por el techo de la casa, algo que parecía tan grande como un toro.
¿Cómo podía algo tan grande estar sobre el techo? Se le sentía resoplar como una fiera enjaulada. En casa todos nos abrazábamos con temor. Hasta mi padre, que era el que nada lo atemorizaba. De los perros ni se diga. Lloraban y gemían muertos de miedo. Aquello, al correr sobre el techo, hacía que las puertas y ventanas parecieran que se fueran a caer. Temblaban como si fueran a arrancar de sus puestos. Es como si hubiese un temblor de tierra. Pero solo en nuestra casa sentimos como aquello corrió por todo el techo y saltó al lado de la puerta. Allí de un bujío, como el de un toro, arremetió contra la puerta, pero en el primer envión tumbó la penca de sábila. Dio un bujido, pero esta vez lastimero como de dolor. Corrió, o más bien voló alrededor de la casa. Con algo como garras iba rasguñando las paredes. Mi madre entonó una oración. El crucifijo cayó al piso y aquello se oyó saltar al jardín y desaparecer en la noche. Pasamos mucho tiempo allí sentados, sin decir una palabra. El miedo nos tenía paralizados aún. Los perros se calmaron y empezaron a caminar por la casa. Esto nos tranquilizó y volvimos a la vida. Mi madre acomodó la penca de sábila y mi padre el crucifijo en la pared, algo que nunca creí ver. Al día siguiente pudimos ver los estragos en el techo, muchas tejas quebradas y en la pared efectivamente los rasguños de algo como garras. También una babasa negra que olía a basura. Casi no logramos limpiarla entre los tres. En el jardín donde cayó aquello, todas las plantas estaban secas. Por donde este corrió en la noche, le preguntamos a varios vecinos, pero ninguno dijo haber visto ni sentido nada. Solo nos visitó a nosotros. Hemos llegado al final de este episodio. En el comentario fijado te estaré dejando 44 relatos de terror real, escritos por Anaís Veloz. Recuerda darle fuerte al botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.